Bien, como lo anunciamos antes del corte, ya está con nosotros por la vía telemática el abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES Centro Democrático. Póngalo en pantalla dividida. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un placer, un saludo para quienes les miran, para quienes les escuchan. Estoy a la orden. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, la primera pregunta se la va a plantear mi compañera Carla Aro. Abogado, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cuáles son las leyes urgentes que necesita el país de acuerdo al criterio y la bancada de UNE? Porque estamos viendo que el gobierno está enviando algunas reformas de ley, quiere implementar algunas cosas, pero ¿qué es lo primordial desde la bancada? Carla, buenos días, muchas gracias. Nosotros tenemos las preocupaciones que ya habíamos planteado desde la campaña, ¿no? Nosotros, guardando siempre la coherencia que corresponde, creemos que lo urgente para el país son reformas que permitan la reactivación económica urgente. Creemos que necesitamos de forma desesperada que todo el aparato del Estado se ponga del lado del plan de vacunación, podamos impulsar de la mejor de las maneras cualquier necesidad que tenga el gobierno para poder solucionar la pandemia, la crisis de la pandemia, corregir los nefastos errores del gobierno anterior, pero desgraciadamente vemos que continuamos en este esquema de posverdad, continuamos en este esquema de priorizar otras cosas, que la primera reforma de ley orgánica que el gobierno envía a la Asamblea sea la de comunicación, que además es inconstitucional. Si no se corrigen ciertas cosas, esa propuesta no podría pasar. Nos preocupa mucho porque vemos que el gobierno prioriza distinto que lo que prioriza la gente y que nosotros, que representamos a mucha de esa gente, también priorizamos. Nos preocupa realmente, Carla, igual que a usted, esta situación. ¿Ustedes consideran que la ley de comunicación que está presentando el gobierno tiene muchos vacíos, pero en sí los medios de comunicación se preocupan por el tema de la libertad de expresión? ¿Qué vacíos consideran ustedes que hay que no afecte a esta libertad de expresión? Primero que nada, dejar claro que la Constitución determina la existencia de una entidad, de una autoridad de control. Eliminar la autoridad de control en la propuesta nueva torna a la ley inconstitucional. Y sobre lo que me plantea usted, el problema es que en el Ecuador, y basta ver lo que sucedió con el alcalde de Quito hace pocos días, la libertad de expresión se está manejando por fuera de los parámetros de protección de los derechos humanos. Es decir, hay un libertinaje de expresión, hay una imposición de un derecho a mentir, de un derecho a difamar, de un derecho a calumniar, que definitivamente no está enmarcado en la libertad de expresión. Yo soy un defensor de las libertades. Yo creo que la comunicación es un gran sector que le debería siempre hacer contrapeso al Estado, a los abusos, a los atropellos, pero el problema es que claramente estamos viviendo un estado de opinión en el que la comunicación, sobre todo ciertos sectores de la comunicación, pautan y facturan para atacar actividades, para atacar personas, y eso definitivamente no es libertad de expresión. El ciudadano siempre debería tener mecanismos de defensa contra la difamación, y esta propuesta de ley lo que hace es generar un libertinaje para que cualquier persona en cualquier medio pueda acusar de cualquier falsedad a cualquier ciudadano ecuatoriano. Perdón la redundancia, pero así resulta a mi criterio esta ley. Abogado, pero no solamente esa es la única ley que está en un proceso de debate, también las propuestas a las reformas laborales, y nuestro invitado anterior, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamoes, decía que no se ha tomado en cuenta a los trabajadores, las propuestas de los trabajadores. Sin embargo, veíamos que el ministro de Trabajo decía que para la reactivación económica, que es una de las cosas más importantes del país, como usted ya lo mencionó, es necesario ser un poco más flexibles en las leyes de trabajo. Aunque la ley no es retroactiva, no le podemos quitar estos derechos adquiridos, derechos ganados de los trabajadores. Decía él, el ministro, que es importante ser flexibles para que haya una correcta reactivación económica. ¿Cómo ven ustedes esto?
Yo le propongo al ministro que promueva una propuesta de ley que sea muy flexible para cobrarles impuestos a los grandes grupos económicos del país. Ese es el problema de un gobierno como este, más allá de que está empezando, yo ya veo tintes muy complejos de atropello a la clase baja, a la clase media. Hay que ser flexibles con los trabajadores. Por favor, mientras los bancos siguen extorsionando para cobrar, mientras los bancos no han tocado sus intereses, mientras se sigue utilizando la central de riesgo para perseguir a los ciudadanos, mientras las instituciones públicas por error están cobrando ingentes cantidades de luz eléctrica o de telefonía. Con esas cosas les invito a que traten de ser flexibles, no con los que más necesitan, no con los que han tenido que reducir su dieta, por los que han tenido que sacrificar la educación de sus hijos durante la pandemia por la pésima gestión del gobierno de Moreno. Con ellos sí quieren ser flexibles. Ministro Donoso, hágame el favor. Asambleísta Jaime de la Cruz, le vuelvo a saludar. Jaime. Usted el otro día lo escuchaba que decía que siente vergüenza en este momento ver cómo la Asamblea pues está funcionando, cómo se están armando mayorías móviles y que de alguna manera esto no beneficia al país. ¿Usted se ratifica en lo dicho? Por supuesto que sí. Y me estaba refiriendo a la forma en la que se actuó por parte del bloque de Creo en la elección de la presidencia de la Asamblea y de la forma en la que se actuó por parte de esa misma pseudo mayoría para la repartición de las comisiones. Mire, Jaime, son cosas lógicas. La Comisión de la Salud debería estar conformado por médicos o por asambleístas que tengan capacidades afines a la protección de la salud. La Comisión de Justicia debería estar conformada por asambleístas que tengamos relación con el mundo del derecho, con el mundo de las leyes. Yo tengo compañeros que son ingenieros agrónomos, tengo compañeros que son defensores, yo no sé. Que tienen el perfil. Que no tienen el perfil para esas comisiones. Otros sí lo tenemos. En la Comisión de Justicia creo que hay algún nivel de equilibrio. En otras comisiones pusieron abogados en comisiones que están relacionadas con biodiversidad. No digo que no podamos sentarnos los asambleístas a tratar de entender esa gigantesca maraña que implica a los diferentes sectores de la economía, del desarrollo de un pueblo, pero si ya se tiene perfiles, y por último, si se van a repartir como lo hicieron las comisiones, sean un poquito más responsables y pongan de acuerdo a esas capacidades para que dentro de las comisiones de esos asambleístas, aunque de forma forzada fueron a terminar ahí, puedan aportar al desarrollo de esas leyes que en esas comisiones se desarrollan. No sé si me explico, me parece irresponsable echar los nombres simplemente porque no son parte del reparto y ponerles en las comisiones que a los dueños del reparto les da la gana. Me parece irresponsable y me parece vergonzoso y me sigue pareciendo vergonzoso que se actúe así en la Asamblea Nacional, Jaime. ¿Hasta qué punto el gobierno tiene una mayoría consolidada en la Asamblea? No tiene una mayoría consolidada en la Asamblea. Basta ver lo que sucedió en la Comisión de Régimen Económico, que era la comisión más importante para el gobierno. Ahora la gente del gobierno dice que sí tenía un acuerdo con Pachacutic, la gente de Pachacutic dice que no tiene un acuerdo con el gobierno. Ya es hora de que le digamos al país la verdad y creo que no lo estamos haciendo como corresponde. La Asamblea ya debería estar dedicada a establecer qué es lo que pasó con el reparto de hospitales, qué es lo que pasó con la deuda externa, qué es lo que pasó con los cupos de la Agencia Nacional de Tránsito para comprar votos y seguimos discutiendo sobre si estaba o no estaba bien lo que pasó en tal o cual comisión. Estamos perdiendo el tiempo y eso no se merece el pueblo ecuatoriano. Correcto, estamos dialogando con el asambleísta Fausto Jarrín, asambleísta de UNES. Asambleísta, yo a esta asamblea la he denominado una mayoría pegada con baba, porque en realidad si vemos en las elecciones de comisiones, se pudo ver la situación que pasó allí. Muchos asambleístas los obligaron a votar, un asambleísta tanto así que hasta lloró. Yo estaba sentado a pocos metros de la asambleísta a la que prácticamente le cogieron el mouse para obligarle a votar, ¿no? Ella lo que decía es, yo no puedo votar con la derecha y ustedes me están obligando. Y le obligaron. Y con ella hicieron el voto 70 para el reparto de las comisiones.
Esto ya no se le debe hacer al país. Ya deberíamos responsabilizarnos de lo que está sucediendo en la Asamblea. Sin embargo, hay una cosa que sigue ahí en la Asamblea y nadie la toca, la ley humanitaria. Y esa es parte de la agenda de Pachacutic, la ley humanitaria, porque ellos en campaña propusieron derogar esa ley. E incluso aquí en este espacio, el propio Salvador Quispe nos dijo que dentro de la agenda de ellos está derogar la ley humanitaria. ¿Qué va a decir el gobierno cuando Pachacutic plantee derogar esta ley humanitaria? Seguramente ustedes se sumarían a la derogatoria de esa ley, asambleísta. Nosotros la vamos a plantear y esperamos que el movimiento Pachacutic se sume a esa propuesta porque fue parte de su propuesta de campaña, porque fue parte de la lucha del movimiento indígena y campesino en octubre y esperamos que ellos se junten. Veamos qué va a decir el gobierno tomando en cuenta que los votos de Creo en el periodo anterior fueron los que dieron validez a esa ley humanitaria, sin olvidarnos que el voto del asambleísta Andrade de Izquierda Democrática fue el voto 70 para esa ley malhadada para el sector del trabajo en el Ecuador. Ahí se podría romper esa mayoría y ese matrimonio entre el gobierno y Pachacutic. Yo creo que esa mayoría se dio específicamente para el tema de la institucionalidad interna de la Asamblea. Yo creo que la preocupación que tiene el gobierno, y por eso ya veo algunos medios de comunicación que están nuevamente insultando a líderes de la CONAIE, es que el gobierno sabe muy bien que no tiene un acuerdo programático, que no es un acuerdo de gobernabilidad con ninguno de esos movimientos. Lo que hicieron es repartirse la Asamblea. Correcto. Carla. Esta repartición, este reparto que se ve en la Asamblea por diferentes intereses, de una u otra forma, quienes terminan más afectados es el pueblo, son los ciudadanos. Pero bien, abogado, el retorno progresivo a clase es un tema que en la actualidad se lo está tratando y está dando mucho que hablar. ¿Ustedes consideran que ese retorno es productivo o no, en este caso, para el Estado por el tema de la reactivación económica? Sabemos que si también las clases se reactivan, se va a reactivar la economía del país. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Puesto que hemos tenido ya un invitado en la mañana que manifiesta que es un error hacer un retorno progresivo a clases cuando no se ha terminado ni siquiera el proceso de vacunación en su fase 1. Yo no sé de dónde se puede plantear que el retorno a clases va a reactivar la economía. Quizá del mínimo sector del transporte, quizá reactivando los bares de las escuelas, porque las pensiones no se ha dejado de pagar en el caso de quienes reciben pensión y los sueldos de los maestros fiscales tampoco se han dejado de pagar. A mí me parece irresponsable realmente. El nuevo gobierno debió haber empezado, por ejemplo, el plan de vacunación con una generación exhaustiva de pruebas para determinar cercos epidemiológicos. No se han hecho pruebas, desde el ministerio se está vacunando, lo cual está bien, pero se está vacunando a un ritmo extremadamente lento, nuevamente con desorden. La ministra sale a decir que no tienen las vacunas que el presidente ofreció, que entendamos que es difícil. El presidente ahora está pidiendo que los empresarios ayuden a conseguir las vacunas y así quieren poner a nuestros niños nuevamente en las escuelas, en las calles. Yo creo, mire, yo tengo hijos pequeños, yo siento la necesidad de que ellos vuelvan a sus escuelas para que puedan estar con sus compañeros, para que se distraigan. Realmente ha sido muy duro este tiempo, pero apresurar eso me parece irresponsable. Y lo digo sin ninguna duda, es un gran error el que está cometiendo la autoridad de educación y creo que, ojalá yo me equivoque, podría traer graves consecuencias para la salud de los ecuatorianos una vez más. Y ya lo está anunciando el gremio de la salud, asambleísta. El gremio de la salud ya está advirtiendo las consecuencias que nos podría traer este regreso a clases presenciales progresivos. Y por supuesto estoy completamente de acuerdo con el gremio, no hay que usar eufemismos. La ministra quiere convencernos de que es voluntario. Por favor, el momento en que abran las escuelas, los padres de familia que han tenido que dejar de trabajar porque sus niños se quedan en la casa, inmediatamente tratarán de reactivar sus actividades informales y se generará un círculo muy complejo. Todos irán a las escuelas de forma presencial y esos padres de familia volverán a salir a las calles a tratar de llevar el pan a sus casas, porque este gobierno, digamos, el gobierno anterior jamás pensó en esa gente y este gobierno se está demorando en pensar en esa gente. Si no se reactiva la economía con mecanismos de copago,
con inyección directa de recursos en las familias ecuatorianas, no va a haber manera de contener la pandemia, y salir con los niños a clases presenciales es un gravísimo error. Coincido con los gremios médicos, coincido con los maestros que plantean también lo mismo. A mí me preocupa muchísimo, y más allá de mi posición ideológica, creo que hay una gran mayoría de colegas asambleístas que están de acuerdo en esta posición. Abogado, el gobierno también ha hablado de privatizaciones y concesiones. ¿Cómo se ve y cómo se avisora esto, puesto que se ha manifestado que hay grandes posibilidades de la venta del Banco del Pacífico? ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, hay que también ver si se cumple o no las políticas del Fondo Monetario Internacional, aunque el gobierno ha dicho que va a negociar esas políticas, que no se va a someter completamente a ellas. Pero ¿cómo ven ustedes esto? Yo considero que hay temas que en el Estado podrían negociarse, pero lo que me pregunto yo es, ¿por qué un banco que es eficiente? ¿Por qué destruyeron CNT para privatizarla, para venderla? ¿Por qué no otros espacios del desarrollo de lo público? Porque ahí están los intereses económicos privados. Nosotros jamás vamos a ponernos del lado de procesos de privatización. Nos preocupa mucho el futuro de la seguridad social. Ha sido un sueño de las élites en el Ecuador privatizarlo. Nos opondremos firmemente, si es necesario saldremos a las calles a oponernos contra ese tipo de políticas. Y por supuesto no estamos de acuerdo con querer vender un banco que generaba algún nivel de competencia para la banca privada y que estaba siendo, digamos, bien manejado y que estaba generando ganancias. Así que ese es un problema y va a ser un problema siempre. Espero firmemente contar con el apoyo, esperamos, digamos, contar con el apoyo de otras bancadas que en la campaña también dijeron estar en contra de cualquier proceso de privatización, como Pachacuti o la Izquierda Democrática, y creemos que el gobierno va a tener un serio escollo en la Asamblea para tratar de hacer lo que está proponiendo. Nos preocupa mucho el tema de los TLCs, nos preocupa mucho el boboaperturismo del que ya están hablando. Eso es quitarle los ojos de encima a la escasa, a la afectada producción nacional, y creemos que ahí el gobierno va a empezar a dar pasos en falso en lo que tiene que ver con la reactivación económica. Asambleísta, sabemos que su tiempo es limitado en este momento, pero le voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es el criterio de Fausto Jarrín sobre la destitución del alcalde de Quito, Jorge Yunda? Me parece lastimoso que a través de un proceso de remoción mal utilizado, un grupo de concejales pueda decidir por encima de la voluntad del 21 o 22% de los quiteños. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro ya estableció que la destitución de un funcionario electo por votación popular a través de la utilización de mecanismos administrativos rompía con todo criterio de proporcionalidad y respeto a la democracia. A mí me preocupa mucho lo que han hecho en Quito, a mí me preocupa mucho el precedente que esto genera. Si se trata de remover un alcalde porque no asistió a un cabildo o porque no dio una rendición de cuentas, el 98% de los alcaldes estarían en la mira en este momento, y eso al país no se le hace. No se le hace eso a Quito cuando se está enfrentando una pandemia, cuando se está enfrentando los niveles de inseguridad que se están enfrentando. Si el señor alcalde de Quito, Yunda, tiene procesos penales o se le investiga por corrupción, hay que esperar las decisiones de la justicia, y ahí sí no solamente destituirlo, sino meterlo en la cárcel. Pero utilizar estos procedimientos para dar gusto a unas élites y a ciertos espacios de la media corporativa del Ecuador, me parece una vergüenza, y lamento mucho que Quito esté sumida en esta situación. Abogado, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo, y lo vamos a seguir contactando en los próximos días. Con muchísimo gusto, que estén muy bien, Carla, Jaime. Cuídense mucho. Gracias. Gracias al abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNE Centro Democrático. Él es integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.